Hola Cata, hola Ivana, ¿me escuchan? Hola, Hola Cata, ¿cómo estás? bien. Bien, bueno, me alegro. No sé si Ivana nos escucha. Ya vamos a Sí, esperar un ratito más para empezar el repaso, ¿sabes? bueno, ¿Cómo andas, Cata? ¿Rendiste? sí, rendí todo el primer parcial, aprobé. Muy bien. Sí, sí, ya Bien. estoy haciendo el tercer, ¿cómo es? El, El tercer trabajo. Me va el bien los tercer dos, sí. trabajo. Muy bien. ¿Y con las otras materias que estás cursando, cómo venís? ¿Me escuchaste ahí? No, No, te preguntaba que cómo venís con el resto de las materias. gracias a Dios, bien. Bueno, El jueves genial. rendí corrientes pedagógicas y cuando salí de rendir, me robaron. No me diga, Sí, oh, me robaron en la esquina y me pegaron. Anda con un ojo no, morado. Y me marcaron el cuello un señor grande en moto. Me robaron el celular. ay, Cata. ¿A dónde fue eso? En la esquina del asilo, ahí en Córdoba. En el centro. Sí, y encima a 2 cuadras de mi casa. Así Qué que bueno, horror. ya está. El material Bueno, va y viene. Digo que la saqué, digamos, entre comillas, barata. Porque mira si ujú. me sacaba un arma o me pegaba más fuerte. O sea, yo terminé en el piso y casi me piso un taxi, porque no me vio tirada. ¿Y estaba sola? Sí, justo salía de la universidad. Y me ayudaron unas chicas y un chico que estaba al lado mío. Y bueno, estaba justo la policía, pero supuestamente no vio nada. Pero después sí, me dio cuando estaba tirada. Qué feo, Cata. Bueno, Mi miedo. me imagino, sí. Situación es muy, muy fea. En fin, bueno, me alegra que estés bien y que es lo más importante, ¿no? Bueno, Sí, gracias. vamos a esperar un ratito, unos segunditos. También nos va a acompañar la profe Lu, que ya se va a sumar. Ahí la veo a Ivana. Ay, sí. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Está Naim, Debo. Bueno, esperamos unos segunditos. Hola, Lu, ¿me escuchás? Hola Lucy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estábamos acá justo conversando un ratito antes que entraras y les contaba que, bueno, que nos ibas a acompañar. Lu también es profe de socio, ¿sí? Vamos a estar juntas dando esta clase de repaso. Lu, se está grabando ahí, ¿no es cierto? ¿Bien? Sí, te iba a preguntar, ¿vos estás como host? ¿Me podrías poner como co-host? No, no sé, porque yo entré directamente al link, Lu. Ok, ahí hago yo. Nos pueden ir escribiendo por el chat también si no quieren o no pueden habilitar el micrófono, no hay ningún problema. Y vamos también respondiendo consultas por ahí, ¿sí? Ahí Debo puso hola. Bueno, vamos a comenzar. Lu, si podés compartir pantalla Dale, para poner, digamos, no sé si tenés el ordenador a mano. sí. Ya lo comparto, aguardamos unos minutitos hasta
que se conecten algunas personas más. Esperamos 5 minutos, Lu. Dale, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Ainara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, ¿todo bien usted? Igual, bien, ¿cómo estás vos? Todo tranqui por acá, tomando un Mm, cafecito. Muy bien, yo igual, me alegro. Ahí para la gente que se está sumando, vamos a compartir una presentación enseguida y esperamos unos minutitos hasta las y 5 para ver si se suma más gente. Del primer módulo, el primer módulo donde tratamos, digamos, a los padres fundadores de la sociología, a estos, digamos, como grandes pensadores con sus perspectivas que las vamos a retomar hoy, el marxismo, el funcionalismo, la sociología de Weber. Y por eso les decía en el primer repaso que cuando uno tiene bien afianzado el módulo 1, puede como recorrer el resto de los módulos sin dificultad, ¿no? Porque se van como retomando esas ideas principales. Solo que la problemática va cambiando. Por ejemplo, la problemática que trabajamos en el módulo 3, de la que vamos a hablar hoy, es sobre estratificación social, es sobre, digamos, el concepto de desigualdad. Entonces, las problemáticas sociales son distintas en cada uno de los módulos. En el módulo 2 vimos cultura, por ejemplo, pero casi siempre retomamos las miradas de estos grandes autores, ¿no? Cómo es vista la desigualdad desde Marx, desde Weber, desde Durkheim, etc. Cuando uno tiene en claro, digamos, el primer módulo, es mucho más fácil hacer ese salto. Bueno, Ahí, Lu, ya que lo sí, traes, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Compartimos, y para arrancar, si te parece, vamos a pasar como agenda del encuentro de hoy. Módulo 3, estoy en la guía conceptual, que todos pueden acceder a la guía conceptual de nuestra materia, de Sociología General, en Canvas, pueden descargarla en el SAM. Módulo 3 que nos va a traer estratificación social y global. Vamos a ver desigualdades y estratificación social, los enfoques clásicos para el estudio de la estratificación social y de las clases sociales, los sistemas mundiales, América Latina en el mundo, y hasta ahí nomás, ¿sí? Esto comprendería lectura 1, 2, 3 y 4 del módulo 3. Después, luego, en la misma guía conceptual, como pueden ver, les indica los capítulos que corresponderían en cada caso para ir al manual de Masones y Plumers, que es nuestra bibliografía obligatoria. Profe Lu, ahora te comparto el ordenador conceptual de este módulo. bueno, perfecto. Yo ahí les quiero adelantar que la semana que viene, estoy acá revisando la agenda, ustedes van a tener la conferencia de repaso del módulo 4, ¿sí? Yo a través de la mensajería les voy a hacer llegar la fecha exacta, la hora del encuentro y el link. Todavía no lo tengo confirmado, pero eso va a ser la semana que viene del módulo 4. Probablemente sea también el día miércoles. Lo que les enseñaba recién Lu es una herramienta muy útil en todas las asignaturas que siempre recomiendo que la tengan presente, que es la guía conceptual, ¿sí? Ustedes saben que la guía conceptual y el programa es como nuestra hoja de ruta y también ahí ustedes van a encontrar las referencias bibliográficas como les decía ella. Bueno, y lo que va a compartir Lu ahora enseguida es un ordenador conceptual que lo hemos bautizado así, que en realidad, a ver, es como una suerte de esquema o mapa conceptual donde están los conceptos principales del módulo, ¿sí? Es mucho más sencillo a veces para organizarse, eso depende de la estrategia de estudio de cada uno de ustedes, tener, digamos, como una suerte de glosario, ¿no? Como un listado de palabras claves que nos van a permitir vincular las distintas perspectivas o teorías que vayamos viendo. Pero cuando tenemos claridad sobre esas palabras, es como que es mucho más sencillo poder como construir el armazón teórico de cada una de las teorías. Arranca el módulo 3 con el concepto de estratificación, como ustedes ven allí. Bueno, ¿qué es la estratificación social? ¿A qué hace referencia la palabra, ¿no? Entonces, a mí me gusta esto de
por ahí, digamos, con algunos conceptos, tratar de ir como a su significado más primario, porque la palabra estratificación viene de estrato, y un estrato es una capa o un nivel. Uno podría hablar, por ejemplo, de la existencia de estratos sociales digamos, como vamos a ver en distintas culturas, en distintos momentos históricos, pero también podríamos hablar de estratos para referirnos a la corteza terrestre, por ejemplo, o a las distintas capas o niveles de la atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un estrato. Por lo tanto, si uno traslada ese concepto de capa, de nivel, al mundo social, la estratificación hace referencia a la presencia de distintas capas o niveles en la sociedad. ¿Bien? Toda estratificación, y ahí aparece una palabrita clave, toda estratificación siempre va a establecer un orden jerárquico. O sea, piensen, por ejemplo, como yo les decía recién, en las capas de la atmósfera, supónganse. Bueno, pues hay un orden, ¿bien? Hay niveles superiores, niveles inferiores. Esa palabra jerarquía en el mundo social es muy importante, ¿bien? Porque ya vamos a ver justamente que no es sino a través de la idea de jerarquía que se comprende el concepto de desigualdad, un concepto estrechamente vinculado a estratificación social. Porque si uno habla de jerarquía, como decíamos, hablamos de una distribución desigual de esos niveles. Por lo tanto, otra palabra clave, digamos, para sumar a ese glosario es la de desigualdad. Bien, acá hay, como podríamos decir, una tríada. Hay tres conceptos que ustedes tienen que tener claros: estratificación, jerarquía y desigualdad. Bien, que son palabras que vamos a tener sí o sí en cuenta, porque de eso, digamos, va a tratar el módulo como eje temático, ¿no? Ahora, cuando uno habla de estratificación, la estratificación posee distintas características. No estamos refiriéndonos al mundo biológico, no estamos refiriéndonos al mundo físico. ¿Cuáles son las características de la estratificación en el mundo social? Bueno, son varias, pero alguna de ellas está presente en todas las sociedades. Es decir, en todas las sociedades existe algún tipo de jerarquía, de desigualdad, ¿bien? De capas o niveles presentes. Otro rasgo que tiene la estratificación, bueno, que persiste a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto de que persiste a través del tiempo? Que se va legando, los padres en general legan su posición social a los hijos, ¿bien? Puedes subir un poquito más, Lu. Ahí. Van legando su posición social a los hijos, es decir, que la estratificación como tal se transmite de una generación a otra. ¿Qué otra característica tiene? Que es universal, ¿bien? Pero que es variable. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea de estratificación, lo que, digamos, se caracteriza como desigualdad, va cambiando de una sociedad a otra. Por ejemplo, si ustedes ahora googlearan, ¿no? Se ponen y buscan en internet pirámides sociales en la Edad Antigua, o ponen pirámides sociales en la Edad Media, ustedes van a encontrar distintas representaciones de la estratificación. Bien, supónganse, en el caso de las sociedades preindustriales, previo a la revolución industrial. Bueno, había distintos estratos sociales. Esa pirámide social durante la Edad Media tenía en la cúspide al rey, luego seguía el clero y la nobleza, luego venían los burgueses, comerciantes, dueños de tierras, los artesanos. Es decir, había una pirámide social en esa época, bien, distinta a la de la Edad Antigua y distinta a la de las sociedades industriales. Por lo tanto, es una característica universal pero variable, a eso se refiere. Y fíjense otra cuestión también interesante que aparece allí, que dice en la pantalla, dice: en las sociedades preindustriales, la estratificación fue concebida como un fenómeno natural. ¿Qué querrá decir esto? Básicamente que en estas sociedades, como recién les traía el ejemplo de la estratificación social en la Edad Media, la desigualdad se entendía de forma natural, es decir, que gozaba o digamos, tenía un carácter natural como algo que provenía por orden divino. Bien, por lo tanto, se entendía como un fenómeno en cierta forma estático o incuestionable. Esa visión va a sufrir obviamente un gran cambio
con la llegada de la revolución industrial. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 nosotros dijimos que hay dos hitos históricos importantísimos para comprender el surgimiento de la sociología? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? A La ver ahí. Revolución Francesa Muy bien. ¿Y el otro? y la industrial, si no me equivoco. Perfecto. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Bueno, imagínense que esa visión de la estratificación va a sufrir un gran cambio con la llegada de estas revoluciones, ¿no? Que van a poner en tela de juicio ese paradigma. Con el capitalismo industrial emergen nuevas desigualdades. Nuevas desigualdades que van a ser, digamos, examinadas por los fundadores de la sociología, por Marx, por Weber, por Durkheim, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que con el capitalismo industrial hay una forma, digamos, podríamos decir como novedosa de entender la distribución social que Marx la entiende o la va a conceptualizar en términos de lucha de clases, ¿sí? Entonces ya vamos a avanzar, no me quiero adelantar. Voy a ir con eso. Bueno, ahora, otro tema también importante, además de las características de la estratificación, tiene que ver con el concepto de movilidad social, ¿sí? Hay distintos tipos, esto lo hablábamos en el encuentro pasado. Esa movilidad social puede ser ascendente, descendente u horizontal, ¿sí? Como dice allí. Por ejemplo, miren abajo, dice ascendente. Cambio, dice, a una posición laboral mejor de la que se poseía, ¿sí? Ese es un ejemplo de, digamos, un acontecimiento, algo que se produce en la vida de las personas que hace que, bueno, puedan, digamos, como moverse de estrato social, ¿bien? Experimentan, digamos, como un fuerte ascenso social a raíz de, puede ser, bueno, distintos hechos que sucedan. Ahora, descendente, en ese caso hay un cambio, una posición, en el ejemplo, un cambio, una posición inferior, trae el ejemplo, por ejemplo, de que ocurra una quiebra o una ruina financiera, bien, habría una movilidad de tipo descendente. Y una movilidad horizontal, supónganse, cuando se produce en una empresa un cambio de posición, que sin embargo no repercute o no altera significativamente la posición social de las personas. Hay, por lo tanto, muchas formas de entender la movilidad social cuando hablamos de estratificación. Y vamos a ver que hay sistemas que son más cerrados que otros. De hecho, ¿cuáles son, que aparecen allí en la lectura, los tres grandes sistemas de estratificación? Si tienen la lectura a mano o están haciendo el repaso, que me puedan decir. A ver, vale, ahí dice en el chat, no sé si la Luz está leyendo también. Valentina dice de castas, esclavitud. Castas, esclavitud, ¿y cuál falta? Falta uno, hay tres. Y de clases, Y de perfecto, clases. vale. Bien, ¿qué pasa? A ver, Lu, no sé si podés bajar ahí con el ordenador para mostrar, no sé si se ha movido. A ver, ahí está. Esclavitud, sistema de castas y clases sociales. Esos son como los, digamos, sistemas paradigmáticos, los más grandes, podríamos decir, en cierta forma, de estratificación social. ¿Qué pasa en el caso de la esclavitud? Bueno, como dice la lectura, la esclavitud, digamos, toma la diferenciación y la desigualdad centrada en el derecho de propiedad, o sea, descansa en el derecho de posesión o de propiedad que algunas personas ejercen sobre otras, ¿sí? Esa sería, digamos, como la definición general del concepto. Por esto se afirma justamente que es la forma más extrema de desigualdad. Fíjense, derecho de propiedad o de posesión. Ahora, ¿qué les parece? ¿Será un sistema abierto o cerrado? No, cerrado. Claramente cerrado. Bien, perfecto. Por supuesto que también tengan presente que cuando nosotros estamos hablando de esclavitud, no nos estamos refiriendo a una problemática del pasado, ¿sí? La lectura arranca con el caso de la Revolución Haitiana, pero podríamos también traer como ejemplos formas de esclavitud que persisten en nuestros días bajo una enorme variedad de formas, ¿no? Lo que se conoce como esclavitud moderna. Piensen en trabajos forzados, en casos de esclavitud por deudas, por ejemplo, en el tráfico sexual, en el matrimonio servil o forzado, el tráfico de inmigrantes, etc. Es decir, son situaciones de explotación hoy en día
bien, que reciben este nombre de esclavitud moderna, a la que una persona se entiende que no puede negarse sin poner en riesgo su vida, ¿no? Debido a la presencia de amenazas, de coerción, de violencia, etc. Ahora, tenemos, decíamos, otra forma de estratificación, que es el sistema de castas. Ahí dice característico de la India. Aparece una palabra un tanto extraña, dice basado en rasgos ascriptivos de las personas. ¿Qué quiere decir esto de ascriptivos? Es decir, que son características que se le adjudican a las personas determinadas por cierta posición social en función del lugar donde nacen, ¿sí? Y de su ocupación. Fíjense, lugar donde nace y ocupación, como dice allí. Entonces, dado, digamos, que son características que están determinadas por el lugar de nacimiento y por la ocupación, se trata de un sistema de estratificación social fuertemente cerrado. El destino, podríamos decir, social de las personas está como rígidamente determinado, ¿bien? Desde su nacimiento. El ejemplo, digamos, más característico lo encuentran justamente allí, como dice en el sistema de castas de la India, donde existe esta casta social que se denomina Dalits, ¿bien? La palabra Dalit viene del sánscrito dal, que significa roto, ¿sí? O pisoteado, porque se entiende, porque es una casta que todavía, digamos, que todavía existe en la India, que los miembros de esta casta, digamos, debían como ocuparse de los trabajos, digamos, más impuros, ¿no? De hecho, se los conoce también como los intocables. Por ejemplo, incinerar a los muertos, ocuparse de las aguas cloacales, etc. Entonces, esa diferenciación social, fíjense, una característica importante, tiene un fuerte asiento en cuestiones religiosas. Se considera que los Dalits, que ocupan, digamos, la casta inferior, pueden contaminar a las castas superiores y en virtud de eso se establecen como ciertas limitaciones, ciertas restricciones, ¿no? En definitiva, un sistema de desigualdad. Bien, por ejemplo, en la actualidad, un gran porcentaje de escuelas en la India ocurre que los niños y las niñas Dalit tienen que sentarse, digamos, separados al resto de los niños, ¿bien? O que, por ejemplo, tengan prohibido el ingreso a las tiendas del pueblo, etc. Ahora, vamos al último sistema, que es el de clases sociales, así llegamos con el tiempo. ¿Qué pasa con este sistema de clases? Que ya lo han escuchado nombrar porque ha aparecido en el módulo 1, lo hemos visto con Marx, etc. Por lo tanto, no nos vamos a detener mucho en este punto, pero sí algo importante es que, digamos, cuando estamos hablando de un sistema de clases sociales, estamos pensando no en rasgos ascriptivos de las personas, como en el sistema de castas, es decir, cuestiones que tienen que ver con el lugar de nacimiento. Tampoco estamos hablando, por supuesto, de derecho de posesión o propiedad, sino que más bien el sistema de clases se basa en las capacidades y en los logros, digamos, personales, que van a facilitar, de alguna manera, o no, la adquisición de determinados bienes. Fíjense el fuerte acento, perdón, que pone el sistema, digamos, de clases sociales en aquello que adquirimos. Por eso se dice que es un sistema de estratificación que en parte es adquirido. Es decir, a raíz, digamos, bueno, de nuestros logros, de nuestras capacidades, a raíz de, supónganse, las posesiones acumuladas, nuestras motivaciones laborales, la educación, etc., las personas en este sistema pueden experimentar mayor o menor movilidad social. Por lo tanto, como yo les decía, descansa fuertemente en la distribución desigual de cuestiones que tienen que ver con los recursos materiales, con el prestigio, con el poder, etc. ¿Sí? Esto es algo que también lo vamos a ver no solo con Marx, sino con Weber y con Durkheim. Ahí Bueno, Dana hace un aporte, Lu, sí, dice adelante. todo ello hace un sistema abierto. Exactamente, perfecto. Así es, un sistema abierto. Bueno, ¿se va comprendiendo hasta acá? Así pasamos Sí, a los... sí, a la, perfecto. ¿sí? Bueno, genial. Vamos a ir entonces a las tres grandes miradas, digamos, de la sociología con respecto a este tema de la estratificación social.
Eh, acá, fíjense, ya han pasado por el módulo 1, han rendido el primer parcial, por lo tanto, digamos, estos conceptos los tienen, digamos, ya sentados, pero vamos a ver cuál fue la lectura, digamos, de este fenómeno de la estratificación que hicieron cada uno de estos autores, ¿no? Desde su paradigma. Vamos a arrancar con el punto 3.2, Lu. ¿Qué pasa en el caso del funcionalismo? Cuando hablamos de funcionalismo nos referimos a Durkheim. ¿Qué es lo que dice? Fíjense la expresión que aparece allí al comienzo. Dice, la desigualdad es indispensable para el funcionamiento de las sociedades. ¿Ustedes qué creen? Digamos, ¿cuál creen que es la posición de Marx con respecto a este concepto? ¿Estaría de acuerdo o no? Y por lo que, perdón, por lo que dice Márquez, porque eso le da como un equilibrio. Es Durkheim ese. Durgen, perdón, como que Es le da un Durkheim, equilibrio. sí. Bien, perfecto. Una Porque le da, funcionalidad como que le da un equilibrio al sistema. Ahí se generó una tensión, Iva dice que no a tu pregunta desde Marx y Mateo dice que sí. Bueno, muy interesante. A ver, vamos a avanzar un poco entonces con la clarificación en el caso de Durkheim y vamos a hacer el contraste con Marx. Acuérdense que estamos hablando de dos paradigmas macro, ¿no? Eso también lo remarcábamos en el primer repaso. Dos, como podríamos decir, miradas panorámicas del mundo social. ¿Qué es lo que está mirando Durkheim? Que recién digamos, la definición, cuando yo hice la pregunta por qué era indispensable en el caso de Durkheim, fue excelente, digamos, la respuesta, la contribución. Porque desde esa mirada, la desigualdad, la estratificación, se considera que tiene, podríamos decir, como ciertas ventajas o que reporta determinados beneficios, cuestiones, digamos, positivas para la sociedad. ¿Por qué? Porque es lo que permite, como decían recién, mantener cierta cohesión, cierta integración social. O sea, es indispensable, va a decir Durkheim, la estratificación para que la sociedad funcione correctamente. Ahí aparece un concepto clave que es el de división del trabajo, ¿sí? Porque ya vamos a ver, digamos, que este concepto de estratificación está fuertemente vinculado a las ocupaciones y a esto que decíamos recién, de la cohesión o la integración. No está mirando el conflicto, lo voy a decir así, de manera sencilla, como en el caso de Marx. Marx está mirando la rivalidad entre las clases. El paradigma funcionalista está mirando, podríamos decir, como el correcto metabolismo del cuerpo social. Y utilizo la metáfora a propósito, porque de hecho en el módulo 4 ustedes van a encontrar la metáfora biologicista de la sociología, ¿no? Digamos, hay muchos autores dentro de la sociología, entre ellos Durkheim, que apelan a esta metáfora biológica, ¿no? Estar mirando cómo que el organismo funcione correctamente. Y para ello, la estratificación ocupa un lugar central. Es decir, la sociedad está compuesta, digamos, por ciertas ocupaciones, van a decir los funcionalistas. Estas ocupaciones tienen una importancia desigual, es decir, de acuerdo con esta mirada, hay ciertos trabajos que en función del nivel de esfuerzo o de empeño personal que implican, ¿sí? Supónganse términos de estudio, preparación, etcétera, tienen mayor importancia para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, eso es lo que, para empezar, para que se entienda el concepto. Hay una, digamos, distribución desigual de ocupaciones. Esa desigualdad tiene que ver, fíjense, con, podríamos decir, ese nivel de esfuerzo o empeño, que va a tener que ver con el mérito. Por eso, un concepto clave va a ser el de meritocracia. Entonces, en función de eso, se va a producir una diferenciación en la sociedad. A diferencia, digamos, de otros trabajos que son más repetitivos o son más mecánicos, en los que, digamos, se podría suplantar esa ocupación sin dificultad, lo que los funcionalistas van a decir, bueno, hay ciertas ocupaciones que, en virtud, digamos, del empeño o el esfuerzo que requieren, gozan como de mayor prestigio, ¿sí? De mayor importancia. Por lo tanto, hay un sistema desigual de recompensas.
O sea, fíjense cómo se vincula, digamos, a las distintas ocupaciones un sistema de recompensas desiguales. ¿Por qué va a ser un sistema de recompensas desigual? Porque aquellos trabajos que precisamente requieran mayor preparación, que entrañan mayor dificultad o complejidad, etcétera, van a estar mejor retribuidos o recompensados o van a gozar de mayor prestigio social. Por lo tanto, las recompensas también van a ser desiguales. Estamos hablando de un sistema desigual en cuanto a la división de trabajo, de un sistema desigual en cuanto a las recompensas o retribuciones. Esas recompensas, como aparece en la lectura, pueden ser de muchos tipos. Ahí dice, por ejemplo, si mal no recuerdo, habla de el bienestar de la persona, ¿bien? Una recompensa que, supónganse, permite, digamos, que las personas gocen de mayor confort, ¿bien? O bienestar, como dice en su vida, contribuir, digamos, a su, no sé, a su entretenimiento, a sus pasatiempos, a su placer, que en función de eso gocen de mayor respeto o de mayor estima social, lo que se conoce como prestigio social. Ahora, ¿qué ocurre? Al distribuir las recompensas desigualmente, obviamente, ¿qué nos está diciendo esto? Que la sociedad va a ofrecer distintos premios, entre comillas, al esfuerzo personal. Por lo tanto, como yo les decía, una expresión clave para entender cuál es la mirada de Durkheim sobre la desigualdad social es la de meritocracia. ¿Sí? ¿Por qué meritocracia? A ver, ¿a qué suena la palabra meritocracia? Ahí el prefijo lo dice todo. El prefijo es la primera expresión, la primera parte de la palabra. Y que Mérito. a través del mérito, a través de los logros. Exactamente. Exactamente, está cual. Es decir, la estratificación está basada en el mérito de las personas, en función, como bien dicen, de los logros, de los esfuerzos, esos esfuerzos dispares o desiguales de las personas, distintas recompensas. Ahora, yo quiero, digamos, a ver, puntualizar también lo siguiente. Cada una, digamos, de estas tesis, cada uno de estos paradigmas, ha recibido, digamos, sus críticas. ¿Bien? No hay espacio para explayarnos sobre esto, pero también es importante tener en cuenta que cada uno, digamos, de estos paradigmas ha sido puesto en tela de juicio, ha sido objeto de crítica. Por ejemplo, en el caso del paradigma que estamos viendo, es completamente legítimo preguntarnos cómo se puede determinar qué tipo de trabajo es más valioso que otros. Supónganse, en el texto de Macionis, que ustedes tienen ahí como lectura obligatoria, yo adelanto esto porque también les va a servir a la hora del parcial. ¿Qué es lo que dice Macionis? Macionis dice, bueno, es válido preguntarnos cómo se establece este sistema desigual en cuanto a las ocupaciones. Y Macionis comenta el caso de los cirujanos, ¿no? Dice, bueno, llevan adelante un trabajo súper valioso, salvando vidas, pero hay una profesión indispensable para su trabajo, que es la de los enfermeros, la de las enfermeras, por lo tanto, dice, esa profesión que es indispensable, sin embargo, está mucho peor remunerada o pagada o goza de menor prestigio social que la de los médicos o los cirujanos. Entonces, se plantean como ciertos interrogantes válidos para cuestionar este punto de vista. Otra fuerte crítica tiene que ver con que hay grupos, digamos, de personas que independientemente de todo el esfuerzo que depositen, encuentran muchas veces en la sociedad obstáculos o barreras que son realmente infranqueables, ¿bien? Entonces, digo, para tomar en cuenta que cada una de estas posturas, digamos, ha tenido y tiene como, bueno, estos espacios, digamos, de cuestionamiento súper válidos, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa con el paradigma del conflicto, para que llegue. ¿Cómo vamos con la hora, Lu? Vamos bien, Para que no se nos corte la grabación. vamos Bueno, bien. el enfoque marxista, bueno, acá vamos a ir a lo mejor un poquito más rápido, porque esto también, bueno, ya lo hemos trabajado. En el caso de Durkheim veníamos con algunos conceptos nuevos, pero ¿qué pasa con el caso de Marx? ¿Cómo mira la estratificación? Que yo les preguntaba hace un rato cuál sería su opinión con respecto a lo que dice el paradigma de Durkheim, ¿no? Están como en veredas contrapuestas. ¿Sí? Marx está mirando el conflicto, como yo les decía recién, no está mirando la integración o aquello que permitiría, entre comillas, armonizar la sociedad o lo que permite su correcto funcionamiento. Como nosotros ya vimos en el módulo 1, lo que caracteriza a la sociedad para Marx
digamos, es esencialmente esa rivalidad entre dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Por lo tanto, Marx ve la historia, podríamos decir, en general de la humanidad, como él mismo lo dice, como un conflicto entre clases. Por lo tanto, la estratificación y la desigualdad es el resultado de ese conflicto. ¿Sí? Fíjense qué miradas contrapuestas a lo que acabamos de decir antes. ¿Para quién va a ser útil la estratificación desde esa mirada? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Para quién puede servirle o quién puede sacar rédito de la desigualdad o la estratificación para Marx? ¿Qué les parece? A los dueños de las fábricas, Exacto, a los burgueses. exacto, tal cual. O sea, miren qué distinto, ¿no? Estábamos pensando recién, mejor dicho, estábamos hablando acerca de que la estratificación, digamos, beneficiaba a la sociedad en su conjunto, de acuerdo con Durkheim. Y acá estamos diciendo que la sociedad, mejor dicho, la estratificación beneficia a la burguesía, ¿bien? A los dueños de los medios de producción. Al Entonces, empresariado, perdón. exactamente, exactamente. O sea, para los propietarios de los medios de producción, para la clase capitalista, se entiende que la estratificación va, digamos, como a reportar ventajas, beneficios a los intereses de esa clase, siempre a expensas de la otra clase, obviamente, que es, digamos, la clase trabajadora. Por lo tanto, lo que Marx va a decir es que la estratificación no beneficia a la sociedad en su conjunto, perjudica los intereses de la clase trabajadora. Lu, ahí Acuérdense, justo Gera hace un comentario en el chat y dice el patrón que le saca el jugo al empleado jugoso. tal cual, sí, bien, sí, porque esa, digamos, a ver, esa lectura de la estratificación tiene, digamos, para que ustedes recuerden, todo que ver, porque está totalmente, digamos, como relacionada con esa visión, ¿se acuerdan? Piramidal que presenta Marx acerca de la superestructura y la infraestructura. O sea, que nosotros vimos en el módulo 1, que tienen incluso el gráfico en el texto de Macionis, ¿bien? Pero se los traigo ahora también como para que puedan acordarse de esto ya directamente de la bibliografía obligatoria. Bien, es decir, está totalmente relacionada con la idea, como podríamos decir, nuclear, ¿no? Como la podríamos decirlo, como la columna vertebral del paradigma. Ahora, fíjense algo importante para añadir del paradigma de Marx, que esa rivalidad, ese conflicto, es inevitable, va a decir Marx, pero no es eterno. ¿Por qué no es eterno? Porque justamente él va a vislumbrar un momento como de culminación de ese sistema de alienación, de explotación, de opresión. ¿Qué nombre le da Marx a ese momento de erradicación de la desigualdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el nombre que le da? Ahí iban a traer revolución. Revolución. Perfecto. Perfecto, revolución. Fíjense que acá también en la lectura, y ya con esto voy cerrando para que podamos llegar con todos los temas del módulo, aparecen algunos puntos críticos, ¿sí? Es decir, a la pregunta ¿por qué no ha habido una revolución marxista? Aparecen allí y lo retoma la lectura, digamos, como algunos factores que podrían, digamos, como de alguna forma explicar su no existencia. Por un lado, la mayor, digamos, como promulgación de políticas de protección social, ¿sí? Que resguardan los derechos de los trabajadores. Aparece también la fragmentación de la clase capitalista. Aparece también como otra razón de peso que se está, digamos, parece que diversificando cada vez más el concepto de clase trabajadora. Bien, cuando Marx formula su teoría, la clase obrera en la que está pensando tiene que ver justamente con aquellos, digamos, aquellos movimientos que se asientan, digamos, en las ciudades para constituir la mano de obra, bien, de todo, digamos, digamos, de todo ese apogeo industrial que se produce en aquel momento.
pero en la actualidad hay una diversificación de clase trabajadora que ustedes la van a encontrar ahí en la lectura, como trabajadores de cuello blanco, de cuello azul, de cuello rosa, etc. No quiero detenerme en eso porque son conceptos menores, pero sí que tengan presente, digamos, que cuando uno habla de la revolución aparecen también, digamos, como todas estas interrogaciones acerca de, bueno, ¿por qué no se ha producido la revolución como tal? Ahora, también es cierto que hay aspectos que refuerzan la vigencia del paradigma de Marx, o sea que de alguna forma revitalizan, digamos, su pensamiento, vuelven a ponerlo en el centro de atención. ¿Qué aspectos? Lu, Básicamente, sí, ahí, perdón, Lu. Ivana justo aportaba y me parece que lo puedas ir tejiendo ahí en lo que lo que estás trayendo. Habla de los sindicatos y las reglamentaciones que protegen al trabajador. Trae, Iván. Perfecto, sí, perfecto. Ahí justamente en ese punto, ¿no? En el punto que hablábamos de las políticas de protección social. Excelente. Bueno, y les decía que también, digamos, hay cuestiones que de alguna forma vuelven, digamos, a poner en vigencia el pensamiento de Marx. La concentración de la riqueza fundamentalmente, es decir, que hay como un reducísimo grupo de personas que reúnen digamos, más riqueza que el resto de la población mundial. Otro aspecto también tiene que ver con los sistemas legales o impositivos que muchas veces favorecen a las personas, digamos, que gozan de mayor riqueza, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de estos paradigmas, y es como lo que quiero sobre todo, digamos, centralizar, tiene sus puntos y sus contrapuntos. Ahora, ¿qué pasa con el enfoque de Weber? ¿Qué pasa con el enfoque de Weber? ¿Cuál creen que va a ser la mirada de Weber sobre la estratificación social? Estamos hablando del paradigma de la acción. Estamos hablando, si recuerdan, de una mirada micro del mundo social. ¿Por qué micro? Porque Weber está mirando fundamentalmente las acciones de las personas, el significado que las personas le otorgan a esas acciones. Por lo Lu, tanto, sí, antes de que pasemos ahí y que arranquemos con este nuevo paradigma, Valentina dice que tiene una duda acerca del TP3 y el concepto de reforma y pregunta dónde puede ver mejor el concepto. bueno, perfecto. Ahí, Lucy, ¿querés recuperar el TP para que veamos si lo podemos ver Dale. luego? Así veo la consigna completa. Ya respondemos a eso. Vamos a cerrar con esta parte del módulo. ¿Qué pasa en el caso de Weber? Yo les decía, para no perdernos. Es una mirada micro. O sea, es una mirada que está, digamos, centrada en la subjetividad. Por lo tanto, cuando uno habla de subjetividad, está pensando en que va a tomar en cuenta, ¿qué cosa? Las actitudes, las creencias, los valores, los significados que le otorgamos a las cosas, etc. Weber, si ustedes se acuerdan de la primera lectura, retoma las ideas de Marx acerca del conflicto social, pero le va a parecer y va a argumentar que esa mirada es demasiado reduccionista, es decir, que está demasiado enclavada en una sola dimensión, que es la dimensión económica, porque la clave de lectura en el paradigma de Marx es la dimensión económica, tiene que ver con el mundo productivo, y Weber va a considerar que por lo tanto esa mirada es demasiado simple, que el estudio de la sociedad no puede restringirse a una sola clave, en este caso a la económica, sino que por el contrario hay que desarrollar una comprensión multidimensional de la estratificación, es decir, tomar en cuenta distintas variables. ¿Cuáles son esas variables o esas dimensiones de análisis que va a tomar en cuenta Weber? Bueno, por un lado, para que se entienda, una esfera social. Esa esfera social va a tener que ver fundamentalmente con la lucha por el estatus. Estatus. Piensen en prestigio social, ¿sí? Pero también hay una esfera política. Esa esfera política tiene que ver con la lucha más bien por el poder, y ahí también va a aparecer esta idea o el concepto de partidos, ¿sí? Aunque es un concepto que engloba mucho más que la idea solamente de partidos políticos. Pero es la esfera que se desenvuelve fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con ostentar poder. Y una esfera social, perdón, ahí está repetido, una esfera económica que tiene que ver con la lucha por la riqueza. Ahí hay que corregir eso. Bien, entonces tengo una dimensión social
una dimensión política, ¿bien? Y una dimensión económica. Y como dice allí bien la lectura, que lo pongo en negrita, aparece en el ordenador, aparece este concepto importante que es el de estatus. Fíjense, decíamos, bueno, la posición económica es importante, pero no es como, digamos, la única dimensión para analizar. Por el contrario, tengo que mirar todo lo que tiene que ver con la lucha por el poder y también esto de estatus que tiene que ver con el honor o el prestigio social, ¿sí? Entonces, la expresión estatus socioeconómico hace referencia justamente a esto, ¿no? Hace referencia a la, podríamos decir, como a distintas formas existentes en la sociedad de reputación o de prestigio. Fíjense que entonces la mirada de Weber es una mirada, digamos, más abarcativa, si se quiere, con respecto a la estratificación. Va a estar, digamos, comprendiendo este fenómeno de la desigualdad, tomando en cuenta la incidencia de distintos factores. Factores económicos, factores sociales que tienen que ver con el estatus o el prestigio, y factores de tipo económico. Como en el caso de los paradigmas anteriores, también va a tener sus detractores y va a tener sus defensores, ¿sí? Lo importante es que la sociología se va a seguir nutriendo de cada uno de estos marcos teóricos para analizar el fenómeno, digamos, de la desigualdad. Ahora, hay también, no sé, ahí Lu, perdón, antes de avanzar, veo que estás contestando algo, pero como no estoy siguiendo el Estaba chat. avisándole, adelante nomás, era una cuestión técnica. Ah, bueno. Pero a ver, dame un segundo. Quiero ver si podemos compartir. Si tenés ahí a mano después el TP para compartirlo, si no lo busco. Sí, para poder compartir el TP necesito dejar de compartir esta pantalla. ¿Te parece que terminemos? Nos queda un puntito. Vale, Un puntito que es perfecto. largo, pero después retomamos el TP. Bueno, hagamos una cosa, así de paso también tomo un poquito de agua, descanso un poquito la voz. Nos damos un recreadito cortito de 5 minutos y volvemos, ¿sí? Ahí continuamos entonces. Gracias. Actividad evaluativa. Es una actividad evaluativa, se entiende que vamos a dar una orientación, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia entre una reforma y una revolución? Hola, la Hola, reforma Patri. sería algo o sea, es como modificar algo, pero en cuanto a revolución ya es como presentar algún tipo de conflicto ya, ¿no? Es rebelarse ante algo. Bien. Entonces, ¿cuáles dirías que son? A ver, si tuvieras que poner tuviéramos que armar el glosario de reforma, ¿qué pondrías ahí? Para mí reforma sería un cambio y revolución sería un cambio más como radical, una transformación más grande. Sí, sí, tal cual. Están muy bien orientadas las respuestas. Ahí sería, digamos, sería distinto, Gera. Estoy leyendo ahí en el chat lo que has puesto. Eso O iba a ir sea, compartiendo. claro, Dale vos, Lu. claro. La reforma, digamos, atiende a la modificación de una situación puntual, ¿sí? Que puede ser algo, digamos, que acontece en un determinado momento, que se lleva a cabo porque requiere un abordaje que modifique o que altere esas circunstancias, pero mañana, digamos, la situación puede ser otra y la reforma queda atrás, ¿sí? Se precisan, digamos, otras medidas. La revolución, por el contrario, es, como dice allí, un cambio de carácter más radical. Fíjense que cuando uno habla de revolución, piensa en un cambio de paradigma, piensa, digamos, en un cambio tan profundo que desestabiliza la estructura social. Cuando uno piensa en ejemplos de revolución, bueno, nosotros en el caso de sociología hablamos de dos revoluciones icónicas, que son la industrial y la Revolución Francesa. Esas revoluciones no fueron meras modificaciones del orden social, es decir, de alguna manera dinamitaron los cimientos
de las sociedades que estaban hasta ese momento, ¿sí? De la estructura, digamos, del mundo social que había prevalecido hasta ese momento. Se genera o emerge una nueva manera de entender la sociedad acompañada de ¿qué? De una estructura naciente a raíz de esas revoluciones que es muy distinta de la anterior. Por lo tanto, digamos, son cambios que van, como podríamos decir, a las raíces de las cosas, ¿no? O sea, tocan los cimientos mismos de la estructura social, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de revoluciones, en el caso de sociología. Piensen que otro ejemplo de revolución, la revolución copernicana. Les traigo un ejemplo de la astronomía. O sea, la revolución copernicana significó pensar, digamos, nuestra posición en el cosmos de una manera totalmente distinta a como la habíamos entendido anteriormente, ¿sí? Es decir, pasamos de una posición geocéntrica, de entender que la Tierra estaba en el centro del universo, a una posición heliocéntrica, el Sol en el centro. O sea, las revoluciones siempre connotan digamos, una alteración de nuestra comprensión del mundo que es radical. Las Perdón, reformas no. Sí. perdón, no sé si sería como algún ejemplo que estoy pensando. Sería algo parecido a cuando en las teorías se forma hay un conflicto en la teoría y un conflicto entre los científicos y eso da para abordar un nuevo paradigma. Claro, está muy bien lo que vos traes, porque, digamos, muchas veces esos cambios en el mundo científico, por ejemplo, se suscitan a raíz de un descubrimiento, de un hallazgo, etcétera, que pone, digamos, en tela de juicio como el paradigma científico que había prevalecido hasta ese momento, ¿sí? Entonces, de alguna forma, frente a ese acontecimiento que se presenta como algo anómalo, como un problema que cuesta resolver, bueno, pues emerge o nace un paradigma distinto, una nueva manera de dar como explicaciones acerca del mundo, de explicar, de predecir, de describir el mundo. Bueno, eso como orientación, digamos, con respecto a estos conceptos para que los tengan presentes. Ahora sí, podemos volver al ordenador, Lu, para ir cerrando con estas dos ideas que van a aparecer allí, dos nociones claves, que son las de modernización y dependencia. ¿A qué hacen referencia los conceptos de modernización y dependencia? Yo les cuento que el módulo 3 acá nos tira, digamos, como la primera línea con respecto a estos conceptos que luego se van a desarrollar más extensamente en el módulo 4. Por eso es también, de nuevo, importante ver la conexión entre los módulos. Acá, mientras más, digamos, afianzada tengamos la comprensión del módulo 3, mejor va a ser, digamos, lo que viene a continuación, ¿no? El recorrido luego en el módulo 4. ¿A qué hace referencia modernización y dependencia? Bueno, son dos grandes paradigmas, dos grandes visiones o teorías, digamos, contrapuestas, contrapuestas sobre el cambio social, ¿bien? Es decir, sobre, podríamos decir, la desigualdad o la estratificación en América Latina. Cada una de estas teorías va a defender una tesis central que va a intentar explicar la distribución desigual de la riqueza, ¿bien? ¿Qué nos dice la teoría de la modernización? Algunas cuestiones así como para dar contexto. La teoría de la modernización surge en la década del 50, o sea, piensen que es una teoría que surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y en un momento histórico, por lo tanto, donde la idea de modernizarse, entre comillas, era como la expresión de moda, podríamos decir, del momento, ¿sí? Tal como hoy una expresión muy, digamos, en boga es la de innovación. Bueno, en aquel momento no se hablaba de innovación, se hablaba de la importancia de modernizarse. ¿Pero qué quería decir esto? De acuerdo con esta teoría, la desigualdad, la estratificación, respondía, o responde, porque tiene sus defensores en la actualidad, a diferencias existentes en cuanto al nivel de desarrollo tecnológico, ¿bien?, de los países.
Ese desarrollo tecnológico, digamos, se identificaba con mayor productividad, mayor ganancia, etc. Por lo tanto, la teoría de la modernización considera que la principal barrera, el principal obstáculo para el desarrollo económico de los países es la tradición. ¿Qué quiere decir por tradición? Quiere decir aquellas sociedades en donde habría, digamos, como un cierto nivel de adhesión a determinadas costumbres, a determinados como patrones de conducta que impedirían la adopción, el hecho de adoptar o implementar desarrollos tecnológicos, ¿bien? O sea, se opondrían, digamos, por ese fuerte arraigo, digamos, en la tradición, se opondrían a esos avances. Ese va a ser como el aspecto clave de la teoría de la modernización. Ahora, fíjense algo importante también. ¿Cómo se mira el cambio social? ¿Cómo explica la teoría de la modernización el movimiento? Y lo entiende como una transición. ¿Qué es una transición? Una transición es un pasaje de una cosa a la otra. ¿Cuál sería el pasaje acá? Acá sería el pasaje de las sociedades tradicionales, que también se conceptualizaron como subdesarrolladas, a las sociedades modernas o desarrolladas. Por lo tanto, el cambio social es visto en términos evolutivos. ¿Se entiende por qué en términos evolutivos? Porque es justamente un desarrollo que se entiende que es gradual, que tiene una direccionalidad marcada. Ya acá me estoy adelantando al módulo 4, ¿no? Características del cambio social según la modernización. Entonces, se va a plantear como un esfuerzo de las sociedades por alcanzar estadios superiores. Esos estadios superiores, ¿cómo se alcanzan? Y justamente se alcanzan en virtud del desarrollo económico e industrial de las sociedades, ¿sí? Esa teoría va a dominar el pensamiento sociológico durante la década del 50, durante la década del 60, ¿bien? Ahí aparece un referente clave, que es Rostow, que fue un economista estadounidense que va a sintetizar, digamos, los postulados de esta teoría, y ya adelantándome a lo que van a ver en el repaso del módulo 4, piensen que el cambio social, como yo les decía, es visto como algo lineal, ¿bien? Que tiene una direccionalidad, es un cambio progresivo, se entiende que va, digamos, en dirección a esas sociedades más avanzadas o sociedades desarrolladas. Y también otra característica importante, que además de ser lineal, se entiende que es, digamos, una transición deseable, es un desarrollo deseable, ¿bien? Alcanzar ese nivel de los países industrializados, y que es inevitable. Inevitable quiere decir que, según esta mirada acerca del cambio social, ese desarrollo, digamos, la ocurrencia de esa transición está en cierta forma asegurada o garantizada. Por otra parte, además, el cambio es gradual, como yo les decía. ¿Qué quiere decir que sea gradual? Que la transición no ocurre de manera saltacional, no es que pega un salto abrupto la sociedad de ser sociedades tradicionales a ser sociedades, digamos, desarrolladas o con gran poderío y desarrollo tecnológico, sino que ese cambio se va produciendo, digamos, como de a pasos, de manera gradual, y que siempre el objetivo está visto como algo beneficioso para la sociedad. Bueno, la teoría de la modernización va a ser fuertemente criticada, como dice allí abajo, Lu, si querés, ahí está, va a ser fuertemente criticada a finales de los años 60 y 70. Ustedes ya en el módulo 4 van a ver puntualmente cuáles son algunas de las críticas que le hacen a esta teoría, bien, es decir, a los presupuestos evolucionistas de esta teoría, a que el cambio social es algo lineal, es algo deseable, es algo progresivo, etc. Justamente algunos críticos acusan a la teoría de la modernización de ser como una suerte de defensa encubierta del capitalismo, o sea que la modernización que pregona la teoría muchas veces acarrea efectos más negativos que positivos, y que por lo tanto esos cambios, lejos de ser deseables, pueden ser muy perjudiciales, digamos, para las sociedades. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, ¿qué pasa
con el otro marco teórico, y ya con esto cerramos. ¿Qué pasa con la teoría de la modernización? Imagínense, de nuevo, a ver, para que sea sencillo al momento del parcial. Cuando hable de teoría de la dependencia, nos estamos posicionando en una mirada enfrentada a la de la modernización. ¿Bien? No hay puntos de contacto visibles. ¿Por qué? Porque por el contrario, lo que van a sostener es que la desigualdad va a estar basada en la explotación, fíjense qué importante el concepto de explotación, en la explotación de las sociedades pobres por parte de las sociedades ricas. O sea, que hay una relación de, podríamos decir, dependencia entre unas sociedades y otras. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, los países, digamos, de renta alta, según como dice esta teoría, contribuyen al empobrecimiento de los países de renta baja. Por lo tanto, lo que hacen es, digamos, generar una relación de dependencia. ¿Sí? De ahí el título, teoría de la dependencia. Pero fíjense qué diferencia con la teoría de la modernización. Bien, no estamos hablando de cambios lineales. Si uno tuviera que graficar la teoría de la modernización, sencillamente haría una línea, así, como una flecha. ¿Bien? Por ahí esto de apelar, digamos, a recursos visuales es bueno para memorizar conceptos. Es como una flecha. Se entiende que el cambio social para la teoría de la modernización es algo así, lineal y que está dotado de una dirección. Pero para la teoría de la dependencia, ¿ustedes dibujarían una flecha? ¿No? A ver, Cata, que te veo que haces no con la cabeza. ¿Qué dibujo podríamos hacer para resumir, así súper archisimple? ¿Qué les parece? A mí se me viene a la mente como, digamos, como un círculo, ¿bien? Con flechas en ambos sentidos. Porque lo que se establece entre las sociedades, entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, es eso, es una relación de dependencia. ¿Se entiende? Lu, perdón, no sé si habías hablado. Ahí Cata levanta la mano. Yo, de mi expectativa, yo haría como un cubo, que son Sí. diferentes caras, Ujú. y pondría al centro lo importante, como para la revolución, y ahí en las distintas caras del cubo vamos viendo a diferentes cosas. Y en mi expectativa, no sé si está bien, pero yo lo Me pienso gustó, así. no, me gustó, es otra manera de representar lo gráfico, me parece perfecto, y veo, digamos, como la diferencia con, digamos, como la expresión que utilizaríamos para la teoría de la modernización, ¿no? O sea, como representación visual. ¿Algún otro aporte? ¿Alguien más? Sí, a mí como una flecha que vuelve para arriba porque volvemos otra vez a la explotación, Exacto. a la burocracia, al proletario, como una flecha vuelta para arriba, al revés, como que se Muy bien. vuelve. Tal cual, sí, sí. Porque fíjense que lo que nos está diciendo es que la posición económica de los países desarrollados, para que ustedes vean la dependencia, solo se puede entender en función de la posición subordinada de los países pobres y viceversa. ¿Se ve el bucle? ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean, a diferencia de la teoría de la modernización. Hay un bucle, porque yo solo puedo entender la posición de los países desarrollados mirando la situación de empobrecimiento de los países ricos y viceversa. Ese como ida y vuelta es lo que muestra la dependencia entre unas sociedades y otras. Esto es lo que va a dar pie para que ustedes después en el módulo 4 examinen cuáles son como los lazos que alimentan esa dependencia. Y cuando uno examina esos lazos, se encuentra con el concepto, alguno de estos conceptos, pero dos centrales, que son el de colonialismo y colonialidad, que lo van a encontrar ahí en el módulo 4, ¿no? Y todo lo que implica el llamado giro decolonial, o sea, el intento por transformar, digamos, los contenidos, los términos, las condiciones a través de las cuales se implantó una mirada colonialista en las sociedades. ¿Bien? Ya no adelanto más, porque eso lo vamos a ver ahora, no ahora, la semana que viene, perdón, en el repaso del módulo 4.
Bueno, espero que se haya comprendido. Cerramos que ya nos hemos excedido de tiempo. ¿Alguna duda, pregunta? No, a mí me quedó muy claro todo, Bueno, muy muchas claro. gracias, Cris. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí Franco que pone todo bien. Bueno, si no hay consultas, Lu, Agradecerles como siempre el respeto, los aportes. Está buenísimo que a estos espacios ustedes puedan traer sus dudas, sus inquietudes, cuando algo no queda claro. Así que muchísimas gracias por los que se animaron a compartir en el chat y sí, por los que se animaron también a abrir el micrófono. sí, por todos los que están presentes, gracias por acompañarnos en este momento y espero que les sirva el repaso. Aquellos que no han podido asistir saben que van a contar con la grabación y que se las vamos a compartir igualmente a todos en breve, apenas la tengamos lista. Bueno, muchas gracias, que estén muy No, bien. gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Chicos, gracias. Chao. buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego. Buenas tardes.